Hoy en Planeta Tierra. Los océanos son los pulmones del planeta, responsables del aire que respiramos. Generan gran parte de nuestros alimentos y puestos de trabajo y le dan balance al clima del planeta. Un océano saludable es un planeta saludable. Por eso es crucial acabar con la pesca ilegal que utiliza métodos destructivos y contribuye a la sobreexplotación de especies. Mientras exista pesca ilegal, todo el ecosistema se encuentra en peligro. Sostener lo que nos sostiene a través de iniciativas como la siembra de manglares. Te ayudan en tiempos de huracanes, quiebran olas. Ya que actúan como barreras naturales contra huracanes, protegiendo las comunidades costeras. Hoy nuestros océanos enfrentan grandes retos, desde las aguas saturadas de plástico hasta las poblaciones de peces al borde del colapso y la pérdida de ecosistemas marinos. Pero son muchos los que ya trabajan para restablecer el balance y cada vez más se comprometen a proteger el 30% del océano para el año 2030. Hola, ¿qué tal? Les saluda Vanessa Ock. Bienvenidos a Ahora Planeta Tierra. Hoy queremos dedicar este programa a los océanos, porque la existencia humana y la vida en la Tierra dependen de un océano saludable. El océano cubre más del 70% del planeta y es fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. Por ello, es esencial sostener lo que nos sustenta. Y es que el océano es el gran regulador del clima del planeta. El mar absorbe gran parte del calor que generamos y del dióxido de carbono que producimos, ayudando a combatir el cambio climático y el ciclo del agua. El océano produce el 50% del oxígeno que respiramos. Es hogar de una gran diversidad de especies y nos proporciona alimentos y medicinas. Pero hoy es uno de los ecosistemas más vulnerables, amenazado por el calentamiento global, la acidificación, la contaminación y la sobreexplotación. Y precisamente uno de los grandes retos que enfrenta el océano es la acidificación, un proceso que se produce cuando el mar absorbe las emisiones de dióxido de carbono que generamos al producir energía a través del petróleo, el carbón y el gas natural, lo que tiene un gran impacto en la vida marina. El dióxido de carbono que producimos desencadena una serie de reacciones químicas en el agua del mar que aumentan las concentraciones de iones de hidrógeno, acidificando los océanos. La acidez de los océanos ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial. Este proceso químico reduce las concentraciones de iones de carbonato que necesitan las especies marinas para formar sus esqueletos. Especies como los corales, las conchas, los mejillones, las almejas y los cangrejos. Algunos peces, como el pez payaso, pierden su audición, lo que reduce su capacidad para detectar depredadores. En aguas más ácidas se reducen las tasas de crecimiento de ciertas especies de plancton, base de la cadena alimenticia marina. Y para hablarnos de cómo está la salud del océano, le damos la bienvenida a Max Bello, un verdadero embajador de nuestros océanos. Max, siempre decimos que la Amazonía y los bosques son los pulmones del planeta, pero realmente son los océanos. Gracias, Vanessa. Efectivamente, mientras más información vamos recabando, mientras la ciencia nos entrega mayores resultados, nos vamos dando cuenta de lo más obvio en realidad de todo, es que el océano es el gran mitigador, el gran capturador de carbono, el gran contenedor de la biodiversidad, etcétera, porque es de donde viene finalmente la vida en este planeta. Sin duda, la vida de los océanos son vitales para nuestro planeta y regulan el clima. Háblanos sobre esto. Sí, Vanessa, es importante recordar, cierto, que, y siempre lo digo de esta forma, cuando la NASA busca lugares habitables, lo que está buscando es ojalá un océano de agua líquida, como el que tenemos nosotros, y lo cual no ha encontrado en otra parte. Esa capacidad, ese océano que ha generado la vida en este planeta desde una forma muy básica hasta, cierto, tan compleja como nuestra propia humanidad. Nos ha permitido, cierto, tener entonces las cosas básicas
los elementos básicos para que la vida continúe. El océano es, por ejemplo, el generador de más del 50% histórico del oxígeno. Es el gran capturador de carbono, obviamente por la vida que existe ahí y que va creciendo. Y acordémonos, toda la vida está generada, se compone de carbono. Es cierto, el lugar de donde proviene entonces la mayor cantidad, si lo quiere decir, por ejemplo, de la proteína que alimenta el planeta. Es el lugar, cierto, entonces de donde venimos todos nosotros y por ende, sin él no podríamos existir. Sin duda. Hoy los océanos están en crisis. ¿Cuáles son las principales amenazas? Vanessa, eso es una pregunta muy clave. Sabemos que el océano también está en crisis. Tenemos esta triple crisis: la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que están afectando conjuntamente e individualmente al océano también. Por ejemplo, la mayor fuente de la pérdida de biodiversidad en el océano es la pesca. El calentamiento global, por ejemplo, también sabemos que está calentando el agua con más caliente obviamente también contiene menos oxígeno, lo cual no permite la vida en el océano. El océano se acidifica, producto también, ¿cierto?, de esta captura de carbono y por ende también no facilita la generación de nueva vida en el mismo. Todo esto, y obviamente todos saben del plástico, saben, ¿cierto?, de la contaminación química que va llegando de nuestras actividades al océano. Todo ese conjunto de amenazas van haciendo que el océano, ¿cierto?, pierda su eficiencia, que pierda su capacidad, ¿cierto?, de todas estas cosas que hablábamos antes, de generar oxígeno, de generar más vida, de capturar más carbono. Si perdemos esas capacidades, entonces tenemos finalmente un problema que nos va a afectar a nosotros como humanidad. Porque, insisto, el océano es la parte clave, ¿cierto?, de nuestra vida. El océano fue el que generó la atmósfera. Solamente lo podemos, eso es, por ejemplo, una de las cosas más básicas, más obvias. Si no tenemos esa atmósfera, ¿cómo vamos a vivir? Y estas amenazas, sin embargo, son todas de origen humano. Por ende, debiéramos ser capaces también de arreglarlas nosotros mismos. Somos nosotros las que generamos esta amenaza, somos nosotros mismos los que tenemos que también solucionarla. Así es, Max. Muchas gracias. Las buenas noticias son que cada vez se unen más países al compromiso 30 por 30 para proteger el 30% de los océanos para el año 2030. En total, 190 países se han comprometido con este plan de biodiversidad para proteger el planeta que nos sustenta. Muchas gracias a ustedes, Vanessa. Siempre un tremendo gusto poder estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación y espero que todos disfruten, ¿cierto?, del océano este día y todos los días. Muchas gracias, Max. Bueno, la Reserva Marina de Galápagos es una de las áreas marinas protegidas más importantes del mundo. Sin embargo, ya está presentando síntomas muy preocupantes por la crisis climática. Allí los científicos intentan encontrar soluciones sobre el terreno para conservar las especies de animales vulnerables a la falta de alimentos. Galápagos, una maravilla natural del planeta. Es casa de cientos de animales que solo existen aquí. Tortugas gigantes, piqueros de patas azules y especies de tiburones únicas en el mundo. Sin embargo, es también donde ya se siente y con fuerza el impacto del calentamiento global. Esta es una cría de lobo marino, es un cachorro. Las temperaturas calientes del fenómeno del Niño que golpean constantemente las islas tienen consecuencias devastadoras. Posiblemente la madre fue a buscar alimento y no regresó. Por ende, la cría también va a morir porque no regresó la madre, ¿no? A mayor temperatura, el mar produce menos comida, lo que afecta a todas las especies de las islas. Año tras año, los investigadores se han dado cuenta de cómo las poblaciones de lobos marinos han decrecido. En nuestro recorrido por la isla de los lobos, en menos de una hora, hemos encontrado 3 bebés muertos. Hoy Jefferson y su equipo de biólogos hacen un censo de la población. Los pesan y los miden para saber cómo están de salud. 16. Los lobos no se adaptan a los rápidos cambios de temperatura. Las emblemáticas iguanas de Galápagos también han sentido los impactos de los cambios climáticos.
Estos pequeños dragones, cuyos ancestros eran terrestres, evolucionaron aprendiendo a bucear para encontrar comida en el mar. No, las algas de las que ellos se alimentan son algas verdes y por lo general cuando viene la época del niño, esta disponibilidad de algas disminuye. Entonces empiezan a morir principalmente de inanición, o sea, no hay comida para ellos. Mueren de hambre, básicamente. Mueren de hambre. Hoy, gracias a programas de monitoreo y conservación, han recuperado sus poblaciones. John Whitman es uno de los líderes en investigación sobre cómo los cambios climáticos afectan los océanos. El Pacífico se está calentando rápidamente, dice, incluso más rápido que otras partes del mundo, lo que convierte a Galápagos en una ventana para entender cuál será el futuro del resto de la Tierra. Sus investigaciones revelan cómo muchos corales no logran adaptarse a los rápidos cambios de temperatura. Algunos se blanquean y mueren, y con ellos toda la vida alrededor. El profesor asegura, su desaparición sería como lanzar una bomba nuclear al océano. Y es que casi el 90% de la vida marina depende de los corales para sobrevivir. El cambio climático, todo esto está pasando en menos de 50 años o 100 años. O sea, se ha acelerado los Entonces cambios. se ha acelerado tan rápido que es muy difícil que se adapte. Y hay dos más, ¿no? Gustavo Jiménez es científico de la estación Charles Darwin. Hoy va de expedición a la isla Isabela. Su trabajo consiste en documentar cómo está la salud de las aves, entre estas, los pingüinos. ¿Te preocupa que estas especies de aves pudieran llegar a desaparecer? Claro, o sea, sería triste, ¿no? Según el último censo, solo hay 413 pingüinos de Galápagos, lo que los convierte oficialmente en una especie amenazada. No es de gana o en vano que existe una especie. Todas ellas trabajan o están por algo y tienen su función en todo el ecosistema. Aquí, la evolución se puede apreciar en marcha y es difícil no maravillarse con lo que vemos alrededor. Las islas que inspiraron a Charles Darwin a crear su famosa teoría de la evolución de las especies hace casi 200 años son hoy un laboratorio viviente para estudiar los efectos del calentamiento global y cómo las especies o se adaptan o desaparecen para siempre. Un planeta más caliente hace que el océano se expanda y los glaciares se derritan, causando el aumento en el nivel del mar. Esto, además de la erosión costera y los fenómenos meteorológicos extremos, están causando desplazamientos de comunidades costeras, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares. El Banco Mundial proyecta que en el 2050 podrían haber 17 millones de refugiados climáticos en América Latina. Ese problema se agrava en las zonas costeras como el Golfo de México. Allí, El Bosque es la primera comunidad reconocida en este país como desplazada por el cambio climático. Sus habitantes lograron ser reubicados años después de que el mar borrara sus casas. Era el grito de desesperación de los habitantes del Bosque, un pueblo en Tabasco que poco a poco fue desapareciendo, consumido por el mar en el Golfo de México. Ya el mar hasta donde sube, ahí se queda. A solo 500 metros de la línea costera, el mar se tragó la única calle que tenían y 30 viviendas quedaron en ruinas. Es feo cuando se destruye una comunidad. Se van tus amigos, se van todo tu entorno en lo que estás acostumbrado a vivir. El aumento en el nivel del mar los convirtió en la primera comunidad en México reconocida como desplazada por la crisis climática. Todo el tiempo hemos escuchado cambio climático, pero pues nunca pensamos que a nosotros nos llegaría. Los habitantes dicen que de repente desaparecieron las viviendas, las escuelas, las iglesias y las tiendas. Una muestra clara, según expertos, que no estamos listos para hacer frente a los impactos que estamos enfrentando. Me parece que es fundamental en México y en el mundo que se empiece a entender que ahora mismo existen ya desplazados climáticos, ¿no? Tenemos que verlo, tenemos que poder nombrarlo y sobre todo tenemos que ser capaces de responder. Y aunque no hay cifras oficiales sobre los desplazados climáticos en México, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos reporta que en el 2022 hubo 3.600 personas desplazadas por eventos climáticos en el país. Hoy los residentes de esta comunidad han sido reubicados en lo que se bautizó como la nueva comunidad del Bosque, mientras las autoridades diseñan planes sobre la marcha de cómo enfrentar el embate de las olas sobre comunidades costeras.
Y ahora vamos a El Salvador, donde una comunidad está luchando para proteger sus costas del aumento en el nivel del mar y lo hacen sembrando manglares, con una técnica que utilizaban sus ancestros aztecas. Samuel Arias nos lleva a conocerlos. Son los pulmones del océano. Los manglares o bosques salados son ecosistemas únicos e irreemplazables y aquí en la costa de El Salvador juegan un papel vital. No solo es la parte de biodiversidad, te ayudan en tiempos de huracanes, quiebran olas. Son casa de miles de peces y mariscos. Protegen las costas de inundaciones y almacenan dióxido de carbono, contribuyendo así a la lucha contra la crisis climática. Pero en las últimas 7 décadas, el 60% de los manglares del país han desaparecido. Vienen y tallan y cortan los manglares para utilizarlos como leña. La agricultura extensiva está afectando el manglar. Es por eso que en la bahía de Jiquilisco, donde se encuentra el bosque salado más grande de Centroamérica, organizaciones ambientales se ponen manos a la obra para restablecerlos. Usan la técnica de reforestación conocida como chinampas, desarrollada por los ancestros aztecas. Restaurar y sembrar estos árboles de mangle en un lugar que es inundado como este. Son estructuras biodegradables a base de bambú, zacate y lodo. Este es tul y lo metemos aquí para que se detenga y pueda tener el lodo. Como vemos, se trata de una pequeña isla en la que se siembran entre 1 a 3 arbolitos de manglar, los que se espera que en un futuro sean parte del bosque salado. El trabajo es realizado por los miembros de esta comunidad. Limpiamos el canal y el lodo lo utilizamos para hacer chinampas nuevamente. Muchas de ellas mujeres. Para mantener con vida a los arbolitos. Nos ha venido a dar fuente de ingresos, tanto como a mamás solteras. Y estamos cuidando nuestras vidas para un futuro. Ya se están reforestando 7 hectáreas, algo que le está devolviendo la esperanza al bosque salado. Apoyar a que esto no se extinga. En la bahía de Jiquilisco, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Maravilloso trabajo. Y uno de los graves peligros que enfrentan nuestros océanos es la sobrepesca y la pesca ilegal, que ocurre cuando extraemos peces a un ritmo acelerado y no le damos el tiempo necesario a las poblaciones marinas para recuperarse. Esto fue lo que documentamos en Ecuador. Es un negocio ilícito multimillonario. Mientras exista pesca ilegal, todo el ecosistema se encuentra en peligro. Y los más vulnerables, los tiburones. Año tras año, cientos de buques asiáticos invaden los mares latinoamericanos en busca de lo que en las calles de Hong Kong cuesta más que la cocaína. Cuando cortan la aleta de tiburón es exportado normalmente a países asiáticos y en los países asiáticos los utilizan para una sopa. ¿Sí? Es un tema de estatus, es una tradición. Y aunque la aleta de tiburón no tiene ningún valor nutricional, en China pagan hasta $200 por un solo plato de sopa. Cada año, 100 millones de tiburones mueren después que los pescan para cortarles sus aletas. Cristina Celi hace parte de la organización Sea Shepherd's, que patrulla los océanos en busca de buques que ilegalmente estén pescando en áreas protegidas. Si encontramos luces que nos puedan indicar que hay redes. Hoy la expedición Mamacocha arribó a las costas de México después de 2 semanas en alta mar. No solo van a caer tiburones, sino que también pueden caer tortugas, pueden caer mantarrayas, delfines, ballenas. Este es el corredor del Pacífico, un área de gran biodiversidad. Aquí se registra la mayor abundancia de tiburones en el mundo. Es por esto que la Armada del Ecuador también está siempre en alerta. Órdenes a los sistemas. Este es el buque guardacosta Isla Isabela. Prácticamente es el centro de mando y control de este buque. Armados con tecnología satelital, vigilan las aguas de la reserva de Galápagos. Saben que los piratas del mar están al acecho las 24 horas. Prácticamente pescan sin ninguna discriminación, convirtiéndolos prácticamente en depredadores. Ahora a patrullar. Se estima que la pesca ilegal afecta a 1 de cada 5 peces en el mar. Por eso la Armada no escatima en precauciones. E inspeccionan cada barco para asegurarse que tengan los permisos necesarios. No es solo en nuestro sector, es en toda parte del mundo que vienen arrastrando y tratando de pescar lo que más tengan para poder llegar a su país. Hace unos meses sonaron todas las alarmas cuando una flota china desapareció del radar. Apagan estos implementos o transmisores satelitales con el propósito de no ser localizados e identificados.
Con las coordenadas de su última ubicación, lograron llegar a ella. La flota china estaban conformados por 3 a 4 grandes grupos, cada grupo de entre 80 a 90 barcos pesqueros chinos. Existían barcos logísticos en los cuales entregaban agua, así como también existían barcos donde se utilizaban como bodegas. Adentro del buque principal, más de 600 toneladas de peces, entre estos miles de cientos de tiburones sin vida y con sus aletas cortadas, muchos de ellos animales en peligro de extinción. Prácticamente una fábrica flotante. Y aunque el operativo fue todo un éxito, la pesca ilegal continúa rampante. Para muchos, capturas como esta son solo la punta del iceberg. Nuestra supervivencia depende de unos océanos sanos y los océanos sanos dependen de los tiburones. Es por ello que la pesca sostenible es vital para la salud y el balance de los océanos, ya que permite la preservación de las poblaciones de peces, evita la sobreexplotación de recursos. Esto implica prácticas como el uso de artes de pesca selectivas, el respeto a los periodos de veda, la protección de especies en peligro y la gestión de los recursos pesqueros de manera responsable. Precisamente en México, los pescadores están uniendo fuerzas para salvar una especie que está al borde de la extinción. Se trata del pepino de mar, una especie muy codiciada por sus supuestas propiedades medicinales. Valeria León nos muestra los esfuerzos para salvarla. Hasta hace menos de una década era prácticamente desconocido. Pero en solo 6 años el pepino de mar se volvió más preciado que el oro en el mercado asiático. Y su gran demanda hizo que los pescadores en Yucatán acabaran con el 90% de la población. Tiene que ser muy rápido porque si no los pepinos se estresan. La especie puede llegar a costar hasta $3.500 el kilo en Asia, donde lo emplean como medicamento y por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Había un promedio de 6, 8 lanchas. Y ya después concedieron los permisos, ya veías 200, 300 lanchas. Capturarlos no es fácil, se requiere de habilidades de buceo. Esta sonda de nitrógeno permite que David, quien es parte del equipo de monitoreo, permanezca en el fondo por más de 2 horas. Al salir nos muestra la especie de mayor valor comercial, la floridana. A raíz de 2 años de trabajo de pepino, logramos obtener varias lanchas, logramos obtener un terreno. Las vedas se dejaron de respetar. Todo se centró en la captura de especies para su exportación. Así, mientras se repartían el botín, el fondo del océano perdía la vital función de esta especie. Imagínate que es la aspiradora que lo limpia todo, que va limpiando con permiso, limpia aquí, ahí nos vemos, y deja todo idóneo para otras especies. También evita el crecimiento de algas y fortalece la salud de los arrecifes de coral y los pastos marinos, alimento de millones de criaturas. Ancho ventral. Hoy la pesca de pepino de mar está prohibida. Por eso, en vez de pescarlos, los monitorean cuidadosamente. En las costas de Puerto Progreso es donde se ha encontrado una mayor cantidad de pepino de mar. Sin embargo, aún no es suficiente para poder levantar la veda a la pesca comercial. En este laboratorio, los investigadores estudian el proceso de fecundación en cautiverio. Nuestro principal objetivo es producir juveniles para restaurar las poblaciones y tratar de recuperar las especies que han sido sobreexplotadas. El reto es que la especie se recupere de forma natural para regresarle al mar lo que le fue saqueado. En Yucatán, México, Valeria León, Noticias Telemundo. Qué importante. Y nos vamos a una pausa con la imagen de la semana de un perro observando el Océano Pacífico en un día nublado de invierno en Lima, Perú. En el corazón de la selva amazónica, a medida que se aproxima la luna a la Tierra, algunos ríos son empujados por el agua del océano, generando un aumento en las alturas de las olas. Sin embargo, el cambio climático y la degradación ambiental podrían poner en peligro este fenómeno natural conocido como pororoca. La comunidad científica ha advertido que el cambio climático ha elevado las temperaturas en partes de la Amazonía y ha alterado los patrones de lluvia, lo que afecta la cantidad de agua en sus ríos.
Los océanos son uno de los ecosistemas más vastos y misteriosos del planeta. Hasta ahora solo conocemos el 0.01% del fondo marino. Pero hoy, gracias a las expediciones científicas submarinas, se está trazando el primer gran mapa de las profundidades oceánicas. Y lo que se ha descubierto bajo la superficie es simplemente sorprendente. Los corales más hermosos, un pulpo con orejas, una serpiente fosforescente y hasta un pez con pies. Son algunas de las especies marinas que habitan los montes submarinos del Pacífico. Aquí, en estas cordilleras o cadenas montañosas formadas por erupciones volcánicas hace millones de años, estas especies encuentran alimento, refugio y una superficie sólida donde aferrarse. La mitad de las especies que viven aquí no existen en ningún otro lugar del planeta. En esta expedición, los científicos encontraron corales profundos en el área protegida de las Islas Phoenix, entre Hawái y Fiji, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar está prácticamente intacto, sin la influencia de los seres humanos. Por eso encontraron más de 500 especies de peces, una gran cantidad de tiburones, tortugas y al menos 120 tipos de corales. Estas expediciones ayudan a los científicos a crear una imagen completa de la biodiversidad de los montes submarinos, desde la base de la montaña hasta la cima. Verdaderamente sorprendente. Y con esto nos despedimos. Recuerden que nos vemos aquí en Ahora Planeta Tierra, en Noticias Telemundo Ahora, todos los fines de semana. Nos dejamos con estas bellas imágenes de nuestro océano, el gran proveedor.